Lucas capítulo número 9, gloria al Señor, el verso 51 en adelante lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das. Padre, una y otra vez afirmo el gozo que significa el poder unirnos, poder, Señor, reunirnos para adorarte y para bendecirte. Y te doy gracias por este tiempo que me permites presentarme delante de ti y ante mis hermanos para depositar, Señor, el consejo de tu santa palabra. Señor, que en nuestra humanidad, Señor, no tiene poder, sino es en el poder de tu Santo Espíritu. Por eso rogamos y suplicamos, Padre, tu gracia, tu sabiduría del cielo, Padre celestial, y que tu palabra cobre vida en nuestros corazones. Y allí, Señor, haga el efecto por el cual tú, Señor, la envías a nuestro ser. Padre, que tu palabra, como semilla que ella es, germine y dé fruto. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que bendigas, Señor, la vida de nuestros niños y de aquellos que han de ministrar a sus vidas, Señor. Glorifícate y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. En esta mañana, gloria a Dios, estamos celebrando un día muy especial. El día en que el Señor Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén. Perdónenme, discúlpenme, quise avanzar en el mensaje. Los niños, por favor, pueden bajar por este lado de la rampa. Perdónenme los niños en esta mañana. Les decía que en este día se celebra ese acontecimiento histórico donde Jesucristo entra triunfalmente a Jerusalén. Cuando estaba en el altar pensando en el sermón, vino a mi memoria una estampa que vivimos cuando fuimos a Israel. Y yo les conté a ustedes después del viaje que algo que me impresionó en esa experiencia fue cuando estábamos frente a los muros de Jerusalén, específicamente la parte de los muros que da hacia lo que es el Monte de los Olivos. Y cuando uno está ubicado en el monte, uno puede mirar hacia el frente de uno y ver el muro y ver allí parte de lo que era la ciudad de Jerusalén, o lo que es la ciudad de Jerusalén. Pero hay algo importante que me llamó la atención en ese momento, y es que hay dos puertas. De hecho, se llaman las puertas doradas. Pero son dos puertas que están selladas, que están en el tiempo del gobierno otomano. Los sultanes sellaron esas puertas, las cerraron. Sin embargo, cuando usted las mira, usted puede ver de todas formas que hay un arco. O sea que diríamos, no las empañetaron. Así que no ocultaron el hecho de que allí hay unos arcos que hablan de esas puertas. Yo no sé si realmente Cristo
entró por esas puertas, porque esas puertas se cerraron, porque hay una profecía que dice que un día el Mesías vendrá, el Rey vendrá y entrará por esas puertas. Entonces, el ser humano tipificado o ejemplificado en esta acción de cerrar, pretende cerrar las puertas a aquel que tiene el poder de derribarlas y entrar, porque para él no hay imposibles. Pero es interesante que el hombre a veces tiende a levantar barreras, a levantar estructuras y maneras y formas para negarle la entrada al Rey de Reyes. Pero tengo una noticia que darles, que usted la sabe, y es que a ese Rey nadie le impedirá entrar. 2000 años atrás Él entró como Rey, aleluya, y recibió la adoración de aquel pueblo que ponía ante Él las ramas y que decía: Hosana al Rey que viene, Hosana al Rey de Israel, Hosana al Señor. Y cantábamos en esta mañana y afirmamos en esta mañana que ese Rey viene, que ese Rey regresa y que entrará por esas puertas y no habrá ladrillo, no habrá piedra, no habrá nada que el hombre quiera levantar que le impida a Él entrar. Aleluya. Y venía eso a mi memoria y quería compartirlos, ¿verdad?, como una introducción al sermón. Usualmente cuando predicamos el sermón del Domingo de Ramos, como se llama este domingo, partimos del texto bíblico de la entrada triunfal de Jesús y nos concentramos en ese episodio. Pero yo quise esta mañana, y pensando en el sermón, ir un poco antes. Ir a un momento cuando Jesús decide comenzar el viaje hacia Jerusalén. Porque hubo algo en ese proceso o varios eventos que me interesan reseñar como parte del viaje de Jesucristo hacia Jerusalén. Y partí de un texto bíblico donde el escritor señala en forma clara que Jesús decide ir a Jerusalén. Y me refiero a Lucas 9, que fue el pasaje que leímos. En Lucas 9:51 enfatiza que cuando llegó el tiempo, el momento, cuando Jesús sabía ya que era la hora de cumplirse todo lo que sobre Él se dijo, Él sabía que era el tiempo, era el momento. Y ahí Él decide entonces dirigirse hacia Jerusalén. El texto dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El texto sigue diciendo que hubo, amén, una preparación previa. Jesús envía discípulos a una región de samaritanos, donde allí le niegan la entrada, porque el aspecto que tenían era el aspecto de ir a Jerusalén. Vamos a hablar sobre eso ya mismo. Cuando estas personas se niegan a recibir a Jesucristo, dice el texto en el verso 54, que dos discípulos bien amorosos le dicen a Jesucristo: Señor, ¿nos das permiso? Observe que esta expresión indica que ellos entendían que tenían autoridad. Así que le están solicitando permiso a Jesús para que haga una simple oración: Señor, quémalos. Verso 55. Leíamos, y estoy repasando el texto porque voy a unas aplicaciones rápido. Voy rápido, quizás hoy un poquito. Así que Jesucristo, cuando escucha su petición, no les aplaude su deseo, ni les concede el permiso de que ellos oren de esta manera, sino que los reprende y les dice: ustedes no conocen de qué espíritu son. Y les aclara a ellos que Él, el que tiene todo el poder, vino a salvar a los hombres y no a perderlos. Ahora, yo quiero compartirles algunas implicaciones de esta lectura. Observe que no la leí completa porque la leí al principio,
simplemente resalté algunas cosas que vuelvo a resaltar en estas consideraciones. Recuerden que Jesucristo va de camino a Jerusalén. Ya Él comenzó a caminar. Jesús se encuentra específicamente en Galilea. Y si usted busca un mapa y ubica las regiones geográficas que le voy a mencionar, usted va a observar que Galilea queda al norte y Jerusalén queda al sur. Y hay un tramo grande de territorio que caminar. Así que este caminar de Jesucristo le tomó días. Pero aquí es donde decide Él dirigirse a Jerusalén. Pero dice el texto que Jesús tenía plena conciencia de que el momento era ya. Así que Jesucristo sabía que su hora y el cumplimiento del propósito por el cual Él nació, por el cual Él fue encarnado, estaba cumpliéndose. Y que era necesario entender esto para dirigirse al lugar donde Él tenía que finalmente morir. Así que vemos aquí una plena conciencia de Cristo, de saber que para ese momento Él había venido y que era el tiempo cuando Dios iba a cumplir todo cuanto se refería a Él. Y lo primero que yo quiero señalar, utilizando esto, es que usted y yo, hermanos, también tenemos un tiempo y un momento. Usted no nació en el 1800. No nació, amén, en el 1700. No nació hace un siglo atrás. Usted nació ¿cuándo? En este tiempo. Para este momento. Como el cántico dice, para esta hora. Así que usted tiene que entender que habrán retos en la vida y situaciones, pero que el Señor ha dispuesto que usted nazca ¿dónde? Ahora. En este momento. En este momento histórico en Puerto Rico. En este momento histórico en su familia, en este momento, para este tiempo, Dios nos permitió nacer. Pero Jesús hizo algo. Cuando Él entendió su propósito, cuando entendió que para ese momento ya se acercaba el clímax de su historia, Él hizo algo. Él afirmó su rostro. ¿Y por qué para mí esa expresión tiene mucha importancia? Porque cuando se mira el contexto de esa palabra, afirmar el rostro, significa que Jesús mira a Jerusalén y dice, y estoy parafraseando, llegó el momento. Todo se va a cumplir. Pero mi objetivo es Jerusalén. Y yo decido categóricamente que nada me va a distraer. Nada me va a desviar, nada me va a sacar de mi enfoque, porque a Jerusalén tengo que llegar. Porque allí es el lugar designado donde toda la historia concerniente a la encarnación y a la muerte de Jesucristo se tenía que dar. Era allí. Así que Él ¿qué hace? Él se enfoca. Él se enfoca y se afirma y se reafirma en ese propósito. Eso significa afirmar el rostro. Cuando yo miro esa expresión de Jesucristo, la traduzco a una expresión del presente y la aplico a mi vida, entonces yo llego a la segunda conclusión. Tengo que entender que yo nací para este tiempo y que Dios me ha señalado algo que yo tengo que hacer cuando, no mañana, no en el pasado, es para este tiempo. Me toca hacerlo cuando. Ahora. Y si yo entiendo que ahora es que me toca a mí el turno, porque para este tiempo nací, entonces tengo que afirmar que mi rostro. Y decir con toda determinación, el Señor me ha puesto en este espacio como padre, como pastor, como esposo, como trabajador, como líder, como lo que sea. Y yo tengo un trabajo que hacer para el Señor. Y yo afirmo mi rostro para que nada me desvíe de ese propósito. Yo afirmo mi corazón para que nada interfiera con ese propósito. ¿Me está escuchando, amado? Usted puede pensar que las cosas se ponen color de hormiga brava, pues amén. Claro que se ponen de color de hormiga brava.
Claro que la persecución se levanta, claro que sí. Pero usted nació ¿cuándo? Ahora. ¿Con quién cuenta Dios? Con usted. ¿Quién es su guerrero? Usted. ¿Quién es su soldado? Usted. Aleluya. Yo. Nosotros. Su iglesia. Así que hay que afirmar el rostro y entender que para un tiempo como hoy, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Déjeme avanzar un poco. Así que Jesús afirma su rostro y emprende su camino hacia Jerusalén. Decidido, enfocado. Tomó decisiones importantes porque hay asuntos trascendentales de frente a él que necesitan ser atendidos y él no puede ser distraído por otra cosa. Hay batallas que tenemos que pelear. Hay vidas que necesitan ser salvas y Dios cuenta con su iglesia. Dios cuenta con su pueblo. Dios cuenta contigo. Afirma tu rostro. Enfócate. Enfoquémonos. Ahora, en este viaje de Jesús para cumplir su misión, con pleno conocimiento de lo que va a pasar, porque él sabía lo que iba a pasar, y vamos a hablar sobre eso más adelante, él tiene que pasar por un territorio interesante, un territorio de samaritanos. Así que en ese camino de Galilea al norte, viajando hacia el sur, él entra a este territorio. Y decíamos que él le dice a los discípulos, a dos de ellos, vayan adelante, adelántense, prepárenme un lugar allí. Cuando llega al lugar, los discípulos que iban con la intención de prepararle a Jesucristo espacio, resultan ser rechazados, ofendidos. Y la razón por la cual estos samaritanos no le reciben, ya usted sabe, muchos saben que hay una problemática de carácter étnico, carácter racial, que había entre la cultura judía y la samaritana. Había un conflicto de carácter social. De hecho, si usted quiere entender un poco el asunto, usted puede leer, y le voy a citar, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Si usted lee ese diálogo, usted va a encontrar dos motivos por los cuales esta gente no recibieron a los discípulos. Recuerde que el texto dice que ellos iban con los atuendos, con la forma, con la manera de que no solamente eran judíos, iban a adorar a Jerusalén. ¿Y por qué eso era algo conflictivo? Porque habían dos cosas que en el diálogo de la mujer samaritana se reflejan respecto a los judíos y a los samaritanos. En primer lugar, el conflicto racial, étnico. La mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua cuando tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan? Conflicto social. Pero también un conflicto espiritual. Porque ella dice, mira, pero hemos aprendido que nuestros padres adoraron aquí y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían levantado una ciudad y habían hecho un altar en Samaria. Así que ellos entendían que el lugar correcto de adorar era ¿dónde? En Samaria. Los judíos decían, no, es en Jerusalén. Así que había un conflicto. Esta gente dice, esta gente van a adorar en un lugar que nosotros no aprobamos. Así que aquí no los queremos. Conflicto social, conflicto religioso. Y lo sacan. Los discípulos reaccionan. Jacobo y Juan reaccionan. Y ellos piden, Señor, danos permiso para que venga fuego y los consuma. Mire, no, usted se imagina que esta gente hayan visto un fuego del cielo caer. A juicio de los discípulos, esto sería una manifestación contundente del poder de Dios. Esto convencería a cualquiera de que realmente hay un Dios poderoso en los cielos que puede consumirlos. Así que esto sería, vuelvo y repito, un testimonio inequívoco, irrefutable
del poder de Dios. Dios manifiesta tu poder y consúmelos, y tú vas a ver, Padre, que aquí nadie va a negar que tú eres poderoso. ¡Qué oferta! Así que en su humanidad ellos reaccionan ante las ofensas. Las emociones que gobiernan ahora sus sentidos le impiden ver más allá. Porque ¿quién no se enoja cuando nos ofenden? Mire, yo he sido víctima de sentimientos de enojo y de incomodidad. Y quizás, les confieso, quizás he pensado, Señor, haz algo. Pero algo así como Jacobo y Juan. Cuando observo que la gente se mofa de Dios, y estoy viendo las vistas, bueno, las vi, parte de las vistas estas, y cuando yo escucho los argumentos que se utilizan para denigrar lo que creemos y acusarnos con tantas falsedades, yo me indigno. De tal manera que mis sentimientos se revuelcan. Y yo, ay, Señor, si cayera un rayo. Así que soy pecador arrepentido. Porque Dios no escucha. Ya está el texto bíblico que Dios no escucha esa oración. Pero le confieso que yo desearía que pasara algo así. Bueno, no, ya me corrijo con el sermón de hoy. Ya me arrepiento ya mismito y ya pido perdón. Amados, porque nuestros sentimientos a veces se enardecen. ¿Sabe? Dice la Biblia, hablando de Lot y de la conducta de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Lot se enardecía, su corazón estaba revolcado. Solo que, ¿verdad?, el contexto de esa historia es otro. Pero el asunto es que hay momentos cuando nos sobrecoge sentimientos. Lo importante es, y ahí viene algo importante, es que no demos rienda a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos no pueden gobernar nuestra razón y lo que es correcto. Por eso es que cuando uno se enoja no debe hablar mucho ni actuar rápido, porque va a meter bueno, usted sabe, ¿verdad?, que dice el refrán. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios que Dios nos da un espacio para respirar y entender. Y este pasaje nos ayuda a eso, a que no siempre este tipo de solicitudes Dios las responde. Y que tenemos autoridad de Dios. Sí tenemos autoridad, pero no podemos utilizarla en forma incorrecta. Jesucristo se vuelve a ellos y los llama a reenfocarse. Los reprende. Enfócate. No permitas que tus sentimientos te gobiernen y te lleven a expresiones como estas. Enfócate. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo lanzo fuego del cielo? Estoy parafraseando, estoy ahora como que poniendo el texto de otra manera para que puedan entender lo que quiero decir. ¿Qué pasaría, Jacobo y Juan, si yo contesto tu oración? Esa gente se perdería para siempre, porque no tendrían una oportunidad de reconocerme como Salvador. Porque si me pides fuego y los quemo, entonces le estoy privando de la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que no pedimos juicio. No pedimos que el Señor lance el juicio. ¿Por qué? Porque el hacerlo le quita. ¿Y qué tal si allí está tu papá o tu mamá? ¿Qué tal si allí está tu primo o tu sobrino, tu hijo o tu hija? Entonces piensa que Dios fue misericordioso por no contestar. Y les afirma a ellos: yo vine a no perder un alma. Yo vine a salvarles. Si hago esta cosa, entonces en el juicio dirán: pero es que no tuvimos oportunidad. Sabemos que habrán de los samaritanos de aquel entonces y los del día de hoy que no van a reconocer a Jesús, pero no podrán decir que no tuvieron la oportunidad. No podrán argumentar que no hubo
el espacio de gracia y de misericordia mostrado hacia ellos para que reconocieran a Jesús. De manera entonces que Jesucristo, amén, les hace claro a ellos que no pierdan el enfoque. El enfoque es buscar la salvación. El enfoque es lograr llegar a Jerusalén para cumplir y sellar aquel proceso de sacrificio en la cruz para salvar a la humanidad. El asunto es que van a otra aldea y siguen el viaje. Siguen caminando. Y pasan muchas cosas. Jesús sigue predicando, sigue enseñando, sigue haciendo milagros. Es decir, que en todo el trayecto del viaje a Jerusalén, Jesús hizo muchas cosas que no podemos reseñar aquí en este espacio. Pero quiero ir específicamente a algunas de ellas en particular. Jesús, además de los milagros que está haciendo, Él tiene un diálogo con sus discípulos. Así que fue un viaje de mucha intimidad, de mucha cercanía entre Jesús y sus discípulos. Y en el capítulo 18 de Lucas, Lucas nos presenta parte de ese diálogo íntimo entre Jesús y sus discípulos. Y dice el 31 del capítulo 18, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, azotado, lo matarán, mas al tercer día, dice el verso 33, resucitará. Pero para ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que les decía. Marcos, que también relata esta historia, añade unos datos interesantes que les voy a leer. Y Marcos lo escribe en el capítulo 10, verso 32 en adelante, donde dice Marcos: iban por el camino subiendo a Jerusalén. De hecho, esta palabra subir, ya la he explicado. Jerusalén queda en una altura, en una elevación, queda alto. Por eso que todas las veces que se habla de Jerusalén, aunque ellos vienen del norte hacia el sur, siempre se llama o se utiliza la expresión van subiendo. Entonces, dice Marcos, y Jesús iba ¿qué? Iba adelante, y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y Marcos repite lo mismo: será entregado, será condenado a muerte, lo entregarán a los gentiles porque los romanos serían los que ejecutarían el juicio, lo escarnecerían, lo azotarían, lo escupirían, lo matarían. O sea que Marcos vuelve a repetir o a recoger lo que pasaría. Así que Jesús deja bien claro a los discípulos y les dice: ¿saben qué? Yo voy a Jerusalén y les voy a decir lo que va a pasar allí. Me van a apresar, me van a azotar, me van a escupir, me van a juzgar, me van a matar, pero también yo voy a resucitar. Así que Cristo le plantea a ellos el cuadro completo de lo que allí ha de pasar. Pero entienda algunas cosas que les quiero señalar sobre esta lectura. En primer lugar, repito, Jesús va delante. Recuerden que en el pasaje anterior, ¿a quién él mandó delante de él? A los discípulos, a Jacobo y Juan, ¿verdad que sí? Pero ahora aquí cambió el panorama. Ahora aquí él va adelante y ellos van ¿de qué? Van atrás. Y para mí eso tiene importancia. Porque Jesucristo, amado, va siempre delante de nosotros. En la oración inicial de este sermón, o les decía al principio, que no hay camino que tú camines que Jesucristo ya no haya caminado. No hay lugar donde tú llegues que a Él lo tome por sorpresa, porque Él ya ha estado allí y está allí. Así que Él va adelante. Ante los retos de la vida que vivamos, entendamos esto: Cristo va adelante. Él nunca anda
atrasado, nunca anda desinformado, nunca anda tomado por sorpresa. Así que para este tiempo tú has vivido, para hacer algo que Dios te va a pedir que tú realices, te vas a enfocar en eso y recuerda, Él va donde. Él va adelante. Él va delante de nosotros. En segundo lugar, el texto nos refleja que Jesucristo no nos deja sin información, sin la revelación necesaria. Él va a decirnos el precio de este caminar. Ya lo ha dicho. Él nos ha advertido. Él nos ha dado por adelantado. Dice, en el mundo tendremos que ir a aflicciones. Pero ¿qué dice luego? Confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo revela lo que ha de pasar y el alto precio en su relato respecto a Él mismo. Él les clarifica a ellos, esto es lo que va a pasar. Ahora, imagínense, con esta información, con todo esto, ¿quién no tiene miedo? Jesús está diciendo, vamos a Jerusalén, no a comer sándwiches. No vamos de picnic a Jerusalén. Allá no va a ser una fiesta para nosotros. Vamos a Jerusalén porque allá me van a matar. Yo no sé usted, amado, pero si yo sé que en un lugar me están amenazando y me están esperando para caerme a palo, yo les garantizo que en mi humanidad yo no iría. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él enfocó su rostro. Él tomó una decisión. Cuésteme lo que me cueste. Yo voy a Jerusalén. No importa qué pase, la amenaza que esté frente a mí y aún mi vida que va a ser tomada, no me van a amedrentar. Pero claro, Jesús estaba enfocado. Pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿Están qué? Están temerosos. No los juzguemos, no los critiquemos, porque yo también lo estaría. Ahora, mientras que no podemos negar el temor que sentían ellos, como tampoco podemos negar las veces en que podemos estar en situaciones muy difíciles. La iglesia en el día de hoy enfrenta retos extraordinarios. No me cabe duda alguna. Y a veces uno puede encontrarse incapaz o puede encontrarse bajo una amenaza o una expresión de ridiculizarle a usted o de menospreciarle o de inculcarle a usted, decirle, mira, tú eres cristiano, pues como si usted no fuera pensante y usted sentirse atemorizado. Eso es válido, pero el temor no debe progresar en nosotros al nivel de hacernos incapaces, de inhabilitarnos, de paralizarnos. Yo no niego que el temor pueda venir. Lo que no puedo permitir es que el temor me gobierne, me inhabilite, me incapacite, me anule en mi testimonio hacia Cristo. Yo puedo admitir que ante personas de mucho renombre, de mucha autoridad o mucha capacidad intelectual, yo puedo estar ¿qué? Nervioso y temeroso. Lo puedo admitir, pero no puedo rehuir a ese enfrentamiento, no puedo rehuir a esa palabra. Y aunque me tiemble las rodillas y aunque la quijada me dé con la otra, yo diré, yo creo en Cristo Jesús, aunque tú digas que yo soy un loco, aunque tú digas que estoy en el pasado, aunque me hagas querer pensar que no soy progresista, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Creo que Él vino. Y aunque tú digas que esto es una historia y que la Biblia es lo que sea, yo creo en esa palabra. Estamos en tiempos donde usted tiene que afirmar su rostro. Y que tenemos que actuar con valentía
Porque Pablo dijo que el Señor no nos dio un espíritu cobarde. Entonces, los discípulos, aún con temor, siguieron con Cristo. Aleluya. Sí, hermanos, sabían a lo que iban. Pero ellos, aún temerosos, quizás un poco rezagados, ¿qué hacían? Siguieron a Cristo. Siguieron a Jesucristo. Siguiendo la lectura de Marcos, aleluya, siguen el camino y pasa un incidente entre los discípulos que llama nuestra atención. Hay una petición que le hacen. Van a caminar a Jerusalén y viene Jacobo otra vez. Estos muchachos son tremendos, ¿sabe? Un día piden fuego y ahora quieren otras cosas. Ahora quieren un lugar de privilegio. Y le piden a Jesucristo que les permita a ellos o que les conceda una petición. Son muchachos que oran, ¿verdad? Piden mucho. Allá pidieron fuego, aquí piden otra cosa. Y le piden a Jesús: Jesús, quiero que nos hagas lo que te pedimos. Dice Marcos 10:35. Y él le dice: ¿y qué quiere que haga? Le dice Jesús: pues nada más que queremos que yo me sienta a tu derecha y mi mano a la izquierda. Cuando tú vengas en tu reino, ya que vamos a Jerusalén, vamos a morir, tú vas a resucitar, pues bueno, cuando estés allá en tu cielo, yo quiero un privilegio. Jesús les dice a ellos en el 39, ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber, ser bautizados como voy a ser bautizado. Ellos dijeron sí, no entendían posiblemente lo que implicaban estas palabras, porque el bautismo y el vaso que hablaba Jesucristo era el martirio, era sufrir lo que Él les describió a ellos que iba a sufrir, y estaba diciéndole: ¿ustedes están dispuestos a vivir lo mismo que voy a vivir yo? Dijeron sí. Jesucristo, como conoce todas las cosas y sabía lo que iba a pasar, dice: de verdad que lo van a beber. Porque realmente, amados, cuando vemos después de la resurrección de Jesucristo, estos discípulos cobraron valor. Estos discípulos fueron realmente transformados y se convirtieron, el 90% de ellos, en mártires. Ellos fueron martirizados. Ellos sufrieron y bebieron realmente la misma copa. Incluso algunos fueron crucificados, como Pedro. Entonces, en cuanto a eso, no había de parte de Jesús un reparo en afirmar. Pero lo que estaba tocando el momento de la conversación era una petición. Y Jesús les dice a ellos: miren, este asunto no es así que ustedes quieren. Porque mi Padre es el que va a decidir, el que va a designar ese lugar. Mi Padre lo tiene ya arreglado. No está diciendo que no son ellos, pero está diciendo: no es el tema de ahora. No nos desenfoquemos. Porque ahora, en ese momento, esta petición estaba creando un malestar entre ellos. Cuando el gesto se enteró de lo que ellos estaban pidiendo, dice la Biblia en el versículo número 41, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces Jesucristo está hablándoles a ellos que va a Jerusalén, todo lo que va a pasar, algo terrible, y ellos están pensando quién va a ser el primero y se ponen a pelear. Yo no sé, ¿verdad?, cómo Jesús se sentiría en ese momento. Aunque dice el texto, otro texto dice que su alma estaba angustiada. Pero imagínese usted que usted está hablando a sus hijos, vamos a ver a su familia, dice: miren mis hijos, estoy pasando un momento difícil, y le cuenta todo lo que está pasando. Y de momento usted se encuentra con que ellos están hablando de otra cosa. Y como que no escucharon lo que usted está diciéndole, y están discutiendo entre ellos, y dicen: ¿pero qué pasó aquí? ¿No han escuchado lo que estoy diciendo a ustedes? Yo creo que usted se enojaría. Y yo veo a Jesucristo que está ahí,
Le estoy hablando de un momento tan difícil y ellos se ponen a pelear entre ellos. Se comienzan a distraer y comienzan a poner sus criterios y sus deseos primero y antes de lo que estoy hablándoles. Cuando yo leo este pasaje y miro esto, de hecho Jesús concluye diciéndoles, ¿saben? Miren, si alguien quiere ser grande en el reino y quiere un lugar de privilegio, sea siervo, sea el que sirva. Porque yo, siendo el Señor, el Hijo del Hombre, vine a servir. Vine a dar mi vida. Así termina el verso 45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Estas palabras, mis hijos, yo siendo el Señor, vine a servir. Lea ese pasaje más ampliamente, pero permítame darle 5 expresiones que yo veo en este pasaje. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Muchas veces los intereses personales nos insensibilizan y nos desenfocan. Queremos algo porque lo quiero tener, porque estoy enfocado en eso. Y a veces son distracciones que nos desenfocan. Usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios, veo mi vida más allá de lo que yo puedo obtener en la tierra, de un lugar de privilegio, de un poder económico, de una posición académica. Esas cosas son buenas, pero no son el fin de mi vida. Yo estoy aquí en esta tierra para glorificar a Dios. Y mi vida le pertenece a Él. Lo que Él me añada, yo doy gracias a Dios por eso. Pero no puedo estar peleando por posiciones o por lugares de privilegio o porque yo deseo algo para mí, porque es que lo deseo, porque es que me agrada a mí. No. Los intereses personales nuestros están subyugados, sometidos a Jesús. Lo que yo soy o logre está a los pies de Cristo. Debe estar a los pies de Cristo. Porque si no, amados, me puedo desenfocar. Viene a mi mente un testimonio o historia de una persona que era pastor y tenía sus necesidades económicas y hubo oportunidades para él mejorar económicamente hablando. La historia corta larga es que él abandona el ministerio, deja el ministerio y progresa en esa parte económica. Y a mí siempre me impactó esto, porque eso fue cuando yo era joven, que apenas estaba pensando en ser pastor. Y me dolió profundamente. ¿Cómo es posible? Y no es que haya incongruencia en que tú tengas una posición o que tengas un recurso o que Dios te bendiga económicamente. No hay problema con eso. Es el lugar que eso ocupe en tu vida. Ahí está el problema. Porque si el lugar que ocupa sustituye a Jesucristo o te desvía de lo que Dios quiere para tu vida, entonces hemos hecho un mal negocio. Lo segundo que yo observo en este pasaje es el hecho de que cuando uno mira todo esto que puede adquirir, hay 3 lentes que yo pienso que debemos mirar. Así que tenemos que cuidarnos con este asunto del reconocimiento. Tenemos un discurso continuo de afirmación, de autoestima, que yo no estoy en contra de eso, amados. Líbreme Dios. Pero todo lo que pretendamos hacer, el estímulo que podamos darle a alguien, necesita 3 lentes importantes. Número 1, que eso que pretendamos lograr no ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Segundo, que no nuble mi razón de ser por la cual yo existo, que es para la gloria de Dios. Y tercero, que no me impida ser siervo. Si todo lo que yo
logre hacer pasa estas 3 lentes, pues no hay problema. Yo personalmente he querido superarme académicamente. Pero el día que eso se me suba a la cabeza, entonces mi mente se va a nublar. Y no voy a entender que yo vine a esta tierra para ser un siervo. Lo otro es que lo peor y más desastroso que puede pasar en nuestra experiencia como cristianos es ponernos a pelear y enojarnos entre nosotros mismos. Si algo saca partido el mundo y el adversario a quien reprendemos en el nombre de Jesús, es ponernos a pelear por trivialidades. Tenemos que aprender en este tiempo a ser un cuerpo fuerte en el Señor. ¿Que tenemos diferencias de pensamiento? Sí. Pero las diferencias no pueden ser llevadas a niveles de enojarnos, de pelear, de criticarnos, de señalar. Porque en este tiempo que vivimos, en este momento que vivimos nosotros, si hacemos esto, estamos perdiendo mucho terreno. De hecho, lo hemos perdido porque a veces nos hemos puesto a pelear entre nosotros. Lo número 4 que yo observo de estos pasajes es que tenemos que tener claro que somos el cuerpo de Cristo y que debemos vivir como Cristo vivió. Él dijo, el grande es el que sirve. Los gobernantes se enseñorean de la gente. Entre ustedes no va a ser así. El ejemplo va a ser Jesús. De manera que hablamos de un discipulado, de un cristianismo, de una fe que encarna, que se hace igual o similar a Jesús. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y número 5, recuerde que hay recompensa. El hecho de que tú sirvas, que te mantengas en humildad, que te mantengas glorificando a Dios, no significa que Dios no está viendo tu trabajo. No significa que Dios está ignorando lo que tú haces para Él y lo que eres para Él. No pienses que quedarás sin recompensa. Porque el texto dice que cuando Jesucristo le habla a ellos, le dice a ellos claramente que el Padre ha preparado ya. Y yo quiero pensar que en eso que está preparado por el Padre para recompensar a sus hijos, estoy yo, está Jacobo, está Juan, están todos los que han servido a Cristo por generaciones hasta que Él venga, porque no perderán su recompensa. O sea, Dios no ignora lo que hemos sido y hecho para Él. En los 4 minutos que me restan de esta mañana, quiero cerrar el sermón hablando de ese momento que Jesús entra. Porque finalmente Jesús llega a Jerusalén. Él llega a Jerusalén, llega a las regiones cercanas de Jerusalén, a Betfagé y Betania. Y entonces llega un viernes a esa región y un domingo, como hoy, Él entra a Jerusalén. Y como usted ya ha oído tantos sermones sobre esto, sencillamente quiero señalar algunas cosas que resumen ese momento. Jesús entra a Jerusalén, entra como rey. En estos días agradezco al Señor la bendición que nos ha dado de escuchar una clase del doctor Samuel Pagán, que se transmitió por internet y muchas personas la recibieron. Y Samuel dice algo interesante sobre este momento que Jesús entra a Jerusalén. Samuel dice, Jesús enfrentó todo lo que iba a pasar con valentía. Lo enfrentó de pie, lo enfrentó abiertamente. Y él dice una expresión, dice, los problemas de la vida se enfrentan de pie y de cara a ellos. Y Jesucristo lo hizo así. Jesús entra a Jerusalén como rey. Entra montado en un pollino. Entra abiertamente.
no entra oculto, no entra escondido. Él sabía que lo estaban buscando para matar. Él sabía que si se exponía públicamente, ahí mismo lo podían arrestar. Él sabía lo que significaba entrar de esa manera pública a Jerusalén. Sin embargo, él lo hizo público, de frente, de cara al mundo entero y montado en un pollino como todo un rey, como lo que él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él no negó entrar allí como él debía entrar, como un rey, porque él es el rey. ¿Y sabe qué yo pienso cuando veo esto? Usted y yo somos hijos de ese rey. Y aunque le he reseñado dificultades, retos y situaciones, eso no quita el hecho de lo que tú eres. Eso no le resta al hecho de lo que tú eres. Por eso es que tenemos que enfrentar los retos que estamos viviendo en el presente como hijos de un rey. Quizás con algunas situaciones adversas, pero diciendo, pero ven acá, ¿a quién yo sirvo? ¿A quién yo represento? ¿Por qué voy a acobardarme? Podré sentir un cosquilleo en el estómago, podré sentir un nerviosismo, pero yo tengo que afirmar quién yo soy. Y si mi maestro entró a Jerusalén ante las amenazas del pueblo, ante las amenazas de la crema innata del sacerdocio rabínico de aquel entonces y ante la amenaza política de los romanos, Jesús no temió entrar allí abiertamente. Como tu iglesia, no tenemos que tener miedo de dar testimonio de Jesucristo en cualquier lugar donde se nos permita hacerlo, y cuando no se nos permita hacerlo, de todas formas, hacerlo. Aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Porque si mi maestro entró ante las amenazas abiertas allí a Jerusalén sin ocultarse, la iglesia de Cristo no puede ocultarse, no puede esconderse, no podemos hacerlo. Hay que entrar a las ciudades de este país, a los barrios de este país con valentía. Y para ser valientes no tenemos que ser groseros. ¿Me entendió? Aleluya. Porque Jesucristo entró allí y la gente misma era la que aclamaba. Él entró con valentía. Jesús entró con valentía. Hay otras cosas del texto que Juan nos permite tener, que son interesantes, pero allí pasó algo. ¿Saben que Juan y Jacobo pidieron, y con esto voy a cerrar, pidieron fuego del cielo, ¿verdad que sí? Mire, cuando Dios tiene que actuar, Dios va a actuar. Lo voy a repetir otra vez. Cuando Dios tiene que actuar, Él va a actuar y va a hacer su obra y su intervención sobrenatural cuando Él quiera hacerlo. En el relato de Juan, porque es el único que lo presenta, cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente está adorando, está alabando al Señor. Y en todo ese escenario pasan cosas poderosas, pero pasó algo sobrenatural. Según Juan, en el capítulo número 12, en el verso número 29, dice que la multitud que estaba allí, bueno, voy a leer antes, 27, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Mira, amados,
Jacobo quería fuego del cielo. Dios no contestó. Pero no significa que Dios esté allí sin poder y autoridad. En este escenario, cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente está congregada allí, hay un milagro sobrenatural. Una voz del cielo como un trueno retumba y los testigos dicen: algo del cielo está pasando aquí. Un ángel le ha hablado y la gente estaba porque la gente escuchó, la gente presenció la manifestación sobrenatural de Dios. ¿Qué me dice a mí esto? No te preocupes, hermano y hermana. Defendamos la causa de Cristo. Hagamos lo que nos toca hacer. Lo sobrenatural, ¿lo hace quién? Lo hace Dios. La manifestación que estamos esperando la va a hacer Él en su momento y en su tiempo. Y no habrá lengua que diga o que pueda decir que no escuchó, que no vio que Dios es real. Algunos para salvación y otros, lamentablemente, para condenación. Pero que Dios va a manifestar su poder, no me cabe, amado, duda alguna. Estamos esperando milagros de Dios. Estamos esperando cosas sobrenaturales de parte de Dios. Y, amado, Dios las va a hacer. En su momento, Dios las va a hacer. No porque yo quiera, porque yo las quiera ahora o como yo quiero que sean, pero van a pasar. Y muchos van a creer. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Caminar con Jesús de cara a ¿dónde? De cara a Jerusalén. Con la mirada fija y puesta. Dice la palabra de Dios: puestos pues los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Que nada te desvíe, que nada, hermano, nada te desvíe o te distraiga de tu mirada fija en Jesús. Nada. Ni situaciones adversas, ni las leyes que quieren imponerse en el país, nada. Ahora es el tiempo, y yo creo que el tiempo ha llegado ya, donde la iglesia del Señor tendrá que levantarse en contra de corrientes de este mundo a decir: Cristo es real. Yo creo en Jesús, aunque padezca persecución, aunque padezca ridiculización, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Mi maestro no temió la muerte. Nosotros tampoco debemos temer. Son grandes retos. De eso nos habla la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo esto es parte de ese relato. Y dije entrada triunfal, porque eso es lo que le esperan a los hijos de Dios, la entrada triunfal. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gloria y honra te damos a ti. Padre, gracias por permitirnos recorrer parte de ese camino tuyo desde Galilea hasta Jerusalén, para enfrentar allí los retos más grandes de la historia, o el más grande de la historia, el entregarte por nosotros, el morir en la cruz, pero también el ver allí manifestada la gloriosa y bendita resurrección. Señor, a través de esta historia tú nos presentas escenarios, lecciones de vida para el día presente, lecciones reales, necesarias. Ayúdame, Padre Celestial, a mirar cada una de estas verdades y a vivirlas, Señor. No solamente, Padre, recibirlas en mi cabeza a través de mi razón, sino, Señor, a vivirlas. Porque no cabe duda alguna, Padre, que a medida que se acerca ese momento glorioso de tu retorno, el mundo se levantará con furia. Padre, pero también estamos claros de que tu presencia será tan poderosa en manifestaciones
en testimonios, en salvación, en sanidades, en liberaciones, Padre, para que muchos puedan creer y entender que tú sigues siendo el mismo ayer, el mismo hoy, el Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, y que todo aquello que pueda distraernos de esa mirada, Señor, quede a un lado y afirmemos nuestro rostro hacia ti. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por cualquier vida, cualquier persona, Señor, que no te conoce, Padre, o que te conoció y se apartó, o que de alguna manera, Señor, necesita reconciliar su vida contigo, aceptarte como Salvador. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Y también oro, Padre, por cada uno de tus hijos, de la iglesia, de tu pueblo, Señor, que ante este mundo, Señor amado, es un faro encendido en el lugar donde está, en lo que hace y en lo que vive. Aleluya. Es un faro de luz. Y te pido, Señor, que le des fuerzas, nos des valentía, nos des, Padre celestial, sabiduría para poder, Señor, dar testimonio de ti ante un mundo que reta tu nombre, que quiere, Padre celestial, arrancar tu nombre de todo lugar. Tu iglesia está aquí para levantar tu nombre en alto. Levantarlo en alto. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesite la oración, el altar se abre para recibir a todo aquel que quiera acercarse, que quiere, amén, un tiempo de oración. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y allí en tu hogar donde estás, puedes cerrar tus ojos, comenzar a orar. Y creo que una oración importante que tenemos que hacer es: Señor, ayúdame a afirmar mi rostro hacia ti. Ayúdame a ser un siervo, una sierva tuya, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie en esta mañana.